Muy buenos días a todos. Es un enorme placer para mí estar aquí, aunque sea de forma virtual a través de una pantalla, en este primer foro de salud digital que organiza GS1 Costa Rica. Hoy quisiera invitarles a un viaje, un recorrido por la historia. Marianela ha hecho ya una breve introducción. eh, por la historia, por el presente, pero también por el futuro, como también ella indicaba, de cómo un simple código de barras y un escaneo puede transformar no solo el mundo del retail, sino también la atención en salud. Y créanme que aunque parezca algo a lo que estamos bien acostumbrados, algo sencillo, detrás hay mucha innovación, hay mucha colaboración y sobre todo un propósito en salud que es mejorar la vida de los pacientes. Déjeme empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el bip inconfundible en un escáner en un supermercado? Pues bien, ese pequeño sonido tan cotidiano, como bien indicaba Marianela, cambió el mundo hace más de 50 años y hoy estamos aquí porque ese mismo bip, ese mismo código, puede salvar también vidas. Y esta es la historia y el viaje que quiero compartir con ustedes en este foro en el día de hoy. Bien, conociendo a GS1, me voy a permitir contarles una anécdota que seguramente de toda mi presentación será de lo que se van a llevar a su casa, porque las anécdotas suelen quedar siempre en la memoria de todo el mundo. Mis compañeros de GS1 la conocen, pero la comparto con todos ustedes. Como les decía, todo empezó hace más de 50 años. Era el 26 de junio de 1974. En un supermercado en Marsh, en la ciudad de Troy, en Ohio. Un cliente se acercó a la caja con varios artículos, pero uno en particular estaba a punto de hacer historia. Era un paquete de chicles de frutas de 10 unidades. La cajera pasó el paquete frente a un escáner láser que acababan de instalar en el supermercado y en ese instante, por primera vez en el mundo, el código de un producto fue leído electrónicamente. El sistema reconoció el número estándar, registró el precio en la caja y la venta quedó completamente realizada en apenas unos segundos. Bien, pues nadie imaginaba que aquel gesto iba a desencadenar una verdadera revolución global de cómo se trabaja en los negocios, en la logística, como decía Marianela, pero también en muchos otros procesos, ¿no? Como dato curioso, vean ustedes si cambió la historia, que este paquete de chicles no se conservó, evidentemente, pero sí se conservó la caja registradora y el recibo de esa primera compra que están hoy en el Museo Nacional de Historia Smithsonian, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, en Washington, como el símbolo de una revolución, la revolución que inició el código de barras hace 50 años. Bien, llevándolo ya en mi terreno, ese mismo estándar que nació en esa caja registradora está presente hoy en más de 1.000 millones de escaneos cada día. Y lo mejor de todo es que este mismo estándar es el que se utiliza desde hace más de 20 años en el sector salud por parte de compañías, organizaciones de todos los tamaños, permitiendo esa identificación única, global y no ambigua, no solo en los productos, sino también en las ubicaciones, en los pacientes, en el personal sanitario, documentos y un larguísimo etcétera. Pero, ¿qué es exactamente GS1? Pues GS1 es una organización global, neutral y sin ánimo de lucro, dedicada a algo que parece invisible, pero que cambia nuestras vidas, y es el desarrollo de los estándares. ¿Para qué sirven estos estándares? Pues para algo fundamental, el generar confianza en los datos, generar confianza en la información, algo que parece tan tangible, tan evidente, pero tan difícil realmente de obtener. Porque sin datos fiables el comercio se bloquea. Sin datos fiables, los hospitales se desorganizan y sin datos fiables, los pacientes corremos riesgos. De esta manera, los estándares lo que hacen posible es identificar, rastrear y compartir información fiable sobre productos, sobre lugares y servicios. En otras palabras, lo que hacemos es crear un idioma común que permite que todos, desde un pequeño supermercado en Costa Rica hasta un gran hospital en Japón, todos hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y con este lenguaje lo que logramos es decisivo, que es conectar el mundo físico con el mundo digital. Bien,
Si algo hay que todos necesitamos en salud, en transporte, en retail, en todas las industrias, es, como bien decía, la confianza en estos datos, porque sin confianza los sistemas se caen. Pues los estándares GS1 existen para generar esta confianza. ¿Cómo desde la oficina global se crean estos estándares? Bien, pues todo comienza cuando alguien en una industria concreta detecta un problema o una oportunidad. Lo interesante es que GS1 no impone soluciones. Nosotros no decidimos cuál es la solución final que todos ustedes van a implementar. Lo que hacemos es algo mucho más interesante, diría, pero sobre todo mucho más poderoso y con más legitimidad, y es sentar a todos los participantes de esa industria en una misma mesa. Imaginemos, por ejemplo, que un hospital detecta riesgos de error en la medicación o que un fabricante teme falsificaciones de sus productos o que un regulador busca tener más trazabilidad. Pues en lugar de que cada uno invente su propio sistema, lo que hace GS1 es reunir a todos para acordar qué es lo que hace falta realmente. ¿Y cómo logramos que todos hablen el mismo idioma? Es un proceso colaborativo, como les decía, llamado GSMP, Global Standards Management Process. Y en este proceso, empresas, hospitales, distribuidores, gobiernos trabajan de forma voluntaria y colaborativa para lograr este consenso sobre este estándar que es necesario. Los estándares, por tanto, no los creamos desde GS1, desde la oficina central, sino que los crea la propia industria, los propios usuarios de los estándares, pensando en soluciones que funcionen no para un problema o una situación particular, sino que funcionen para todos. Y una vez definidos estos objetivos, GS1 ayuda a construir los requisitos, ayuda a construir las herramientas, las guías y las capacitaciones. Y no nos quedamos aquí, también ayudamos a que los socios lo apliquen en la vida real, porque lo importante no es solo empezar, es acompañar a la industria, a las organizaciones, a medir resultados y a ir mejorando con el tiempo. En pocas palabras, GS1 es neutral, GS1 conecta a expertos de salud, de retail, de transporte, a gobiernos, y a día de hoy más de 60 países estamos creando soluciones compartidas que funcionan para todos. Ese es el valor de los estándares. No son papeles técnicos, son acuerdos vivos creados por la industria y para la industria son, en definitiva, la garantía de esa confianza en los datos, en la información que comentaba anteriormente. ¿Cuáles son las cifras hoy en día? Somos más de 2 millones de empresas en más de 25 sectores trabajando con un mismo lenguaje. Un lenguaje que se habla en 120 países y que cada día utilizan desde grandes multinacionales, como decía, hasta pequeñísimas, pequeñas y medianas empresas, pequeñas farmacias, pequeñas organizaciones. Si lo pensamos, GS1 es como un traductor universal que permite que el sistema sanitario funcione con la misma precisión con la que funcionaría, por ejemplo, un aeropuerto, ¿no? Con cada código como si fuera un pasaporte que abre puertas, que garantiza la seguridad y, por tanto, la confianza. Bien, ahora entramos de lleno dentro de GS1, que, como he dicho, se dedica a dar soporte a más de 25 industrias, a lo que nos reúne hoy, que es qué hacemos en salud. Bien, aquí no hablamos de códigos para el supermercado, aquí estamos hablando de pacientes, de medicamentos, de productos sanitarios, de implantes, de procedimientos quirúrgicos. En definitiva, estamos hablando de vidas humanas importante. GS1 reúne en una misma mesa, como he dicho, a fabricantes, distribuidores, hospitales, farmacias, reguladores, es decir, a todos los integrantes de la cadena de valor de este sector, y todos comparten un mismo objetivo, que es que el sistema funcione de una forma mucho más segura, más eficiente y también más humana. Bien, en salud el impacto podríamos decir que se mide en vidas. Cada escaneo puede evitar un error, cada estándar puede asegurar un tratamiento correcto. Por tanto, nuestras prioridades se centran, en primer lugar, en la seguridad del paciente, porque un error de medicación puede costar una vida. En transformación digital,
para que la burocracia nunca sea un obstáculo para esta atención y el personal sanitario pueda dedicarse a lo que verdaderamente tiene que dedicarse, que es la atención sanitaria. La interoperabilidad, porque los sistemas deben hablarse entre sí y no en idiomas diferentes. La visibilidad de la cadena de suministro, que se traduce en menos desabastecimientos, se traduce en menos falsificaciones y en más disponibilidad del producto que necesitamos. Y al final todo converge en lo mismo, el paciente en el centro. ¿Y a quién impactamos? Bien, hablemos ahora de algo clave, y es la legitimidad y el alcance de GS1 en salud. Bien, GS1 Healthcare ha logrado algo que muy pocas, podría decir, organizaciones en el mundo pueden decir, y es la confianza de líderes sanitarios globales. Colaboramos directamente con la Organización Mundial de la Salud, con organismos reguladores. Más de 65 países en todo el mundo introducen los estándares en las regulaciones tanto para productos sanitarios como para medicamentos, a proveedores de sanitarios, líderes de la industria, etcétera, etcétera. Lo que nació como un simple código de barras hoy forma parte de las políticas de salud pública mundial y, como les decía, estamos presentes en más de 65 países gracias a nuestras organizaciones miembros de GS1 como GS1 Costa Rica. Esto significa que cada región, que cada sistema de salud, hay alguien trabajando para adaptar y aplicar los estándares también de forma local, porque los estándares se desarrollan de forma global, pero adaptando y adoptando las necesidades locales y los requerimientos locales de los reguladores en los diferentes países. Por tanto, esto no es teoría, es una implementación real en hospitales, en cadenas de suministro, prácticamente en todo el planeta. Además, GS1 Healthcare está acreditada como agencia, como socio global para la identificación única de dispositivos médicos en diferentes países. Y esto nos convierte en un aliado estratégico para las autoridades regulatorias, para hospitales que necesitan garantizar la seguridad y la trazabilidad de cada implante, de cada dispositivo o de cada medicamento administrado a un paciente. Bien, si tuviera que resumir todo lo que hemos visto hasta ahora en una sola frase, sería esta, ¿no? El producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, para el paciente correcto. Porque al final todo lo que hacemos, cada código, cada estándar, cada proceso, gira en torno a los pacientes. Y son muchos los momentos críticos en la cadena de suministro, desde la producción hasta el punto de atención al paciente, desde la administración hasta las retiradas por las rutas sanitarias, la visibilidad del inventario y la disponibilidad de material. Todos estos momentos nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos. Bien, y ahora vamos a ver rápidamente la aplicación de los estándares dentro de Healthcare. Supongo que los que están más familiarizados con lo que hacemos en GS1 ya lo han visto también para otros sectores de actividad, pero en GS1 trabajamos con 3 elementos fundamentales que conforman la base de todo nuestro sistema de estándares. En primer lugar, las claves de identificación son identificadores únicos, reconocidos globalmente, que permiten identificar pacientes, personal sanitario, productos, ubicaciones, etcétera, etcétera. Y lo esencial aquí es la unicidad y la coherencia, es decir, cada elemento tiene un solo identificador que es válido además en cualquier parte del mundo. El segundo elemento son los portadores de datos. Aquí hablamos de los códigos de barras que permiten capturar la información mediante un escaneo. Como decía Marianela, la nueva generación de códigos, como los códigos 2D, no solamente identifican el producto, sino que además nos permiten incluir información adicional que puede ser crítica, como el número de lote, la fecha de caducidad o el número de serie, entre otros campos de información. Y en tercer lugar, el tercer elemento es el intercambio de datos, el intercambio de información. La identificación y la captura solo son útiles si la información puede compartirse de manera eficiente y fiable entre todos los actores de la cadena, aguas abajo y aguas arriba. Y esto se logra a través de modelos y redes globales como el GS1 Global Data Model, GDSN, IPCS o el EDI. Al final el resultado es un flujo de información coherente, fiable,
trazable y accesible desde cualquier punto de la cadena. Y es el conjunto de estos tres pilares: identificación, captura e intercambio de información, los que constituyen la base sobre la que construimos soluciones globales para la salud y para muchos otros sectores. Bien, ¿qué casos de uso tenemos en sanidad? He listado 8 casos, si bien no son únicos, pero quizás los más relevantes que quería traer al foro de hoy. A veces una atención más segura e inteligente comienza con algo tan sencillo como un simple escaneo. Y estos son los principales ámbitos con los que GS1 trabaja hoy, vamos a decir, con más intensidad, para que esta atención sea más segura, más resiliente y basada en datos fiables. Tenemos el escaneo en el punto de atención, el intercambio de gestión de datos maestros. Si les parece, vamos a ver uno a uno más de cerca cómo se utilizan estos estándares en el mundo real. Bien, en el punto de atención sanitaria, imaginemos, por ejemplo, la rutina de una enfermera que inicia una sesión en el sistema clínico, escaneando primero su propia credencial, su propia tarjeta de identificación con un código de barras. Posteriormente, esta enfermera confirma la identidad del paciente, preguntándole verbalmente su nombre y, en segundo lugar, escaneando la pulsera identificativa que lleva el paciente en la muñeca. El sistema abriría automáticamente la historia clínica correcta y a partir de aquí la medicación podría verse y verificarse escaneando el código de barras, cotejando prescripciones y detectando posibles alergias, compatibilidades, etcétera, etcétera. Este proceso no sustituye el juicio clínico, pero sí complementa con seguridad digital. Incluso los propios pacientes pueden escanear códigos en casa para acceder a información fiable sobre los medicamentos. El segundo área de actuación sería el intercambio y gestión de datos maestros. Pensemos ahora en obtener datos fiables y actualizados. Estos son, vamos a decir, lo más importante. Esto está en el corazón de cualquier sistema sanitario. Con los estándares, la información de los productos se comparte de forma estandarizada y esto facilita el cumplimiento normativo, facilita la logística, facilita la atención al paciente en el punto de uso. Es decir, significa que desde la adquisición de los productos hasta su almacenamiento y desde la distribución hasta el pago, todo el proceso se hace más ágil, más seguro y más fiable. Si vamos al siguiente caso de uso, el registro de datos en sistemas clínicos. Bien, en este momento el sistema, cuando la pulsera del paciente se escanea, permite abrir automáticamente, como he dicho antes, la historia clínica correcta. Y en ese mismo momento el sistema lo que permite también es verificar el consentimiento para este procedimiento. Durante una cirugía, por ejemplo, durante el tratamiento, cada implante, cada producto médico se escanea antes de ser utilizado. Y de esta forma queda todo vinculado automáticamente al registro del paciente, sin necesidad de papeleo adicional ni de riesgo de error manual. Y después los administradores podrán recuperar fácilmente todos estos datos y compartirlos con registros nacionales de implantes si están en el país. Esto no solo refuerza la trazabilidad y la seguridad del paciente, sino que también facilitaría la notificación a los registros nacionales de implantes, por poner un ejemplo, o a las bases de datos sanitarias. En otras palabras, no solo evita errores propios de una gestión o un registro manual, sino que también construye una historia clínica digital procesos más importantes en el sector de la salud. Es uno de los pilares más importantes en la seguridad de los pacientes y los estándares GS1 hacen posible esta trazabilidad en cada paso de la cadena de suministro sanitario. Todo comienza en la fábrica, cuando un medicamento se produce, se etiqueta con un código de barras, el identificador del producto con el número de lote, fecha de caducidad y número de serie único si procede, entre otros datos, y a partir de ahí, cada vez que ese medicamento o ese producto sanitario avanza un eslabón en la cadena,
tanto cuando se paqueta en unidades logísticas, en palets, como cuando se envía al siguiente actor, un mayorista, un operador logístico, o llega a una farmacia o un hospital. Este código se escanea en cada una de estas etapas. Ese escaneo genera un registro digital y una especie de historia completa del producto que confirma qué se fabricó, qué se envió, qué se recibió, y en el punto final, cuando el producto se dispensa o administra o se utiliza para un paciente, el escaneo del código permite verificar su autenticidad, su seguridad, y esto no es ningún detalle menor. Gracias a esta trazabilidad se ayuda a evitar que los medicamentos, por ejemplo, falsificados o de calidad deficiente, pueden llegar a los pacientes. La gestión de la cadena de suministro. Bien, la cadena de suministro en salud es como el sistema circulatorio de un hospital. Si falla, el paciente lo sufre. Por tanto, cada vez que un producto se recibe, se almacena o se dispensa, el código de barras se escanea. Y con este simple gesto se generan datos precisos que sirven para algo fundamental, que es pronosticar con exactitud la previsión de la demanda. Porque no se trata únicamente de eficiencia económica. Al final, una mejor visibilidad significa menos desabastecimientos, significa menos impacto ambiental y más seguridad para los pacientes. Reducción del desperdicio va muy enlazado con lo que acabo de comentar. Si antes hablamos de la gestión de la cadena, hay un beneficio directo que merece destacarse, y es la reducción del desperdicio. Gracias al escaneo y a la visibilidad de las fechas de caducidad, por ejemplo, los hospitales o los almacenes mayoristas pueden mover productos antes de que expiren y evitar sobrestock si necesario. Incluso pequeñas acciones como facilitar la devolución de medicamentos no utilizados de una farmacia o de un hospital a un proveedor ayudan también a reducir este impacto ambiental. En definitiva, lo que parece solo eficiencia logística se puede traducir también en menos pérdidas, en más seguridad para los pacientes y, por supuesto, en un planeta mucho más protegido. Y en la misma línea, tendríamos, las retiradas de productos. Con datos de producto precisos, las retiradas pueden hacerse de forma rápida y específica en toda la cadena. No se trata de retirar todo, sino de localizar exactamente qué lote o qué número de serie presenta un problema, y esto ayuda a todos los agentes de la cadena a actuar con mayor rapidez, con mayor precisión, identificar de inmediato a los pacientes afectados, por ejemplo, y tomar medidas para protegerlos. Vamos a ver cómo voy de tiempo. No sé cuánto voy de tiempo, si me podéis indicar, por favor, porque no tengo un marcador. Bueno, seguimos adelante. Quisiera compartir con ustedes a nivel global cuáles son rápidamente las principales prioridades de trabajo que tenemos actualmente. Bien, ahí no voy a entrar en detalle porque no tengo tiempo. Nosotros trabajamos con 3 pilares fundamentales: el desarrollo de estándares como nuestro principio fundacional, todo lo que es la comunidad global de GS1 Healthcare, y también identificar nuevas necesidades. Me dicen que tengo 5 minutos, por lo tanto voy a acelerar un poco mi presentación. Sobre estas temas clave que representan nuestras líneas de trabajo más activas, estamos poniendo especial foco en la implementación interoperable. Aquí trabajamos de cerca con reguladores, con gobiernos, para que los marcos nacionales se alineen con los estándares globales. También trabajamos con los proveedores de soluciones de la cadena de suministro, que si uno no define solamente estándares, sino que también conecta a quien desarrolla las soluciones tecnológicas que hacen posible su aplicación en los hospitales, en farmacias o en laboratorios. Y, en tercer lugar, nuestros socios de soluciones clínicas. La clave aquí es integrar los estándares directamente en los sistemas de salud, en las historias clínicas, electrónicas, en el software hospitalario, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también la colaboración con organizaciones de estándares de tecnologías de información. Bien, este punto sí que es importante, y es en la salud digital. Como saben, está creciendo hoy de forma exponencial.
Hoy tenemos historias clínicas electrónicas, plataformas de cadena de suministro, sistemas de apoyo a la decisión clínica, apps de telemedicina, en fin, la lista no termina, pero si cada una de estas herramientas funciona en un idioma distinto, lo que ocurre es que pues al final nadie habla la misma lengua, tenemos confusión, tenemos errores, etcétera, etcétera. Y aquí es donde los estándares juegan un papel fundamental. Actúan como ese lenguaje común que permite que los datos se muevan de forma precisa y segura entre hospitales, proveedores, fronteras, sistemas digitales de todo tipo. Algo clave que quiero recalcar y es que no trabajamos aislados, nos aseguramos de que nuestros estándares se diseñen para integrarse y complementarse con los de otras organizaciones globales de referencia. Algunas las conocen ustedes, HL7 Internacional, SNOMED, LOINC, ICCBA, etcétera, etcétera. La idea es muy sencilla. Nosotros no creamos el diccionario clínico, no creamos las estructuras de mensajes electrónicos ni los códigos para imágenes médicas, pero sí aportamos los identificadores únicos que permiten a todos estos sistemas conectarse entre sí y reconocer qué producto, ubicación o proveedor se trata. Y esto va más allá de los códigos de barras, es construir la base de un ecosistema digital sin barreras, donde la información fluye con seguridad y con consistencia. Por tanto, para que este ecosistema digital funcione, la interoperabilidad es la clave. Y GS1, lo acabamos de hablar, ofrece identificadores únicos que garantizan la captura y el intercambio de datos que sean siempre consistentes. Lo hacemos sumando fuerzas, como decía, con otros estándares. Cada uno está especializado en su ámbito: HL7, mensajería clínica, DICOM, imágenes médicas, LOINC, estudios de resultados para laboratorio, SNOMED, terminología clínica. Al final, la magia ocurre cuando todos los estándares trabajan juntos. GS1 lo que hace es asegurar que cada medicamento, cada dispositivo médico, cada hospital o cada proveedor pueda ser identificado de manera única, y de esta forma la información que viaja en un mensaje, por ejemplo, de HL7 o en una imagen de DICOM o en un informe de un laboratorio LOINC, se conecta con el mismo lenguaje de identificación. Ahora bien, el mensaje necesita un identificador con exactitud de qué medicamento, de qué producto es, y aquí es donde entra GS1. Gracias al GTIN, el identificador global de producto, no hay margen de error. El sistema sabe exactamente si se trata de un paracetamol de 500 miligramos o de cualquier otro producto. Y de esta forma, HL7 pone la estructura del mensaje, pero GS1 aporta la precisión en la identificación. Sería como enviar una carta en que HL7 sería el sobre y la dirección postal, y GS1 sería el número de la casa exacto que aseguraría que la carta llegue al destinatario correcto. Por tanto, el resultado es un flujo digital sin fisuras. Sé que tengo muy poquito tiempo, simplemente les dejaré la presentación, aclarar que no basta con que cada país o cada hospital lo entienda, sino que armonizamos a nivel global, si no terminamos con islas de información, y por eso trabajamos de forma activa con organismos internacionales para promover la interoperabilidad. GS1 no compite con otras organizaciones de estándares, colaboramos y complementamos, y participamos en múltiples iniciativas globales que les dejo en la presentación. Me paro aquí un minuto más porque esto sí es importante. Comentamos que tenemos un portfolio de diferentes códigos de barras, pero la buena noticia es que no necesitamos inventar nada nuevo. Los códigos de barras de GS1 están implementados en la gran mayoría de medicamentos y dispositivos médicos en todo el mundo, y gracias a ellos podemos abrir la puerta a una nueva dimensión, a conectar el envase físico con la información digital. Y pensemos en esto: con un simple escaneo de un código de GS1 hoy podríamos acceder al prospecto electrónico, a la información de seguridad o incluso verificar su autenticidad. Por tanto, quiero que se queden con esta imagen. Tenemos el código bidimensional, que es el código de elección. Los códigos de barras de GS1 han sido una parte esencial del sector salud durante más de 2 décadas. No es nuevo el código bidimensional en salud, y concretamente el GS1 Data Matrix es el identificador adoptado globalmente para medicamentos y productos sanitarios, tanto para identificación y tanto para trazabilidad.
Hoy no hablamos de añadir códigos nuevos a los envases, un único código de barras, un único envase, y de hecho no es recomendable ni necesario añadir códigos adicionales. La clave está en aprovechar lo que ya tenemos, en aprovechar el mismo identificador único que utilizan los hospitales, las farmacias, los reguladores, la industria, y este mismo código permite vincular el producto físico con toda la información digital disponible. Como decía, desde el prospecto, las fichas técnicas, la verificación de la autenticidad o cualquier recurso multimedia que apoye tanto al profesional como al paciente. Creo que se me ha acabado el tiempo. Lo único que quería compartir con ustedes es que si quieren saber más sobre toda la teoría que les he explicado, tenemos un repositorio de más de 500 casos de estudio donde los estándares están demostrando su impacto, su valor, sus beneficios, podcast, un hospital donde les animo a conectarse a este hospital virtual donde podrán ver cuál es el valor de los estándares en cada uno de los procesos clínicos y no clínicos, y simplemente algunas slides para volver a lo que les decía inicialmente. GS1 no desarrolla estándares solo, sino que lo hacemos en colaboración con fabricantes, con operadores logísticos, con proveedores de soluciones, con sistemas de salud y hospitales y con otras organizaciones de desarrollo de estándares. Somos una comunidad global y quiero agradecer al equipo de GS1 Costa Rica por su amable invitación a participar hoy en este foro y a todos ustedes por su atención. Y recuerden que la salud digital no se construye sola, necesita de su compromiso, de sus proyectos y de su decisión de avanzar. Muchas gracias.